ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos como cada 15 días y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina, Skol. ¿Cómo andas en esta ocasión? Feliz de estar nuevamente por acá, ansioso por empezar y pues más que nada con esa felicidad de volver a grabar y de volver a estar con todos los incógnitos. Exactamente, pues estamos juntos ya después de unas semanitas en que no pudimos reunirnos, pero pues aquí estamos para traerles temas interesantes. Y pues en esta ocasión volvemos a los temas de crimen real, aunque estamos preparando también otros de temas meramente paranormales y espérenlos muy pronto porque van a estar muy interesantes. Nada más que en ese tipo de temas me gusta como investigar más a profundidad porque no me gusta dar datos como ficticios o datos que no sean reales, porque en la actividad paranormal pues es completamente diferente a un caso, por ejemplo, de crimen real en donde están los datos policíacos, artículos de periódicos, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más sencillo como encontrar toda esta información, a diferencia de temas paranormales. Y la verdad también es que no tocamos cualquier tema paranormal porque va como en contra de lo que creemos y de lo que de lo que va este programa, ¿no? Queremos cosas reales, queremos cosas que sean que tengan alguna base sólida. Ajá. Para poder tocar ese tema y no solamente tocar cualquier tema y decir que efectivamente es un fantasma o de que efectivamente son aliens sin tener por hecho algo, vaya. Realmente información real y correcta. Así que por eso estamos preparando esos programas. Ahora, cuando hablamos regularmente de asesinos seriales, siempre o casi siempre hablamos de un hombre, varón, sí, y adulto. Regularmente. Porque pues las estadísticas duras en la vida real reflejan que la mayor cantidad de asesinos seriales suelen ser varones adultos, ¿no? Mayores de 20 años, 20 y tantos años, porque pues está de cierta manera, entre comillas digo, demostrado en que los hombres tienen como un poco más de fuerza o pueden someter más fácilmente incluso a niños, a mujeres, sí, a gente mayor, de ¿no? Una forma física, entonces, vaya. Por eso es que las estadísticas dicen y van a que la mayor cantidad de asesinos seriales son hombres, varones, adultos, pero no específicamente tiene que ser así. Hay casos de mujeres, hay casos de ancianos y sí, el día de hoy elegimos este caso porque rompe con todo lo que acabo de decir, ya que en esta ocasión vamos a hablar de Mary Flora Bell, que es una niña de 11 años, quien cometió un doble homicidio a la edad de 10 y 11 años en la década de los años 60. Y aunque aquí ya hemos hablado de personajes nefastos como, no sé, el hombre gris, que asesinó a niños, ¿no? Incluso hemos hablado también, al principio casi de este podcast, hablamos del petiso orejudo, que fue un chavillo de 16 años que también asesinó a varios niños, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de este tipo de asesinos seriales, regularmente hay un patrón, ¿no? Regularmente hay algo que es consecutivo y que se repite prácticamente en todos los casos de asesinos seriales. Regularmente es algo que sucedió en la etapa de la infancia de esta persona o de este personaje, ya que como pues es la etapa más importante de aprendizaje puede afectar el resto de la vida de esta persona. Casi siempre es algo así, o incluso en algunos otros asesinos seriales son golpes en la cabeza, son algunas otras situaciones, pero regularmente hay un evento que impactó en la vida de esta persona que hizo que detonara, digamos, pues esta sed, si así se puede decir, de comenzar a asesinar a personas, ¿no? No digo que sea así, pero
pues de cruzar ese límite, digamos, ¿no? De a lo mejor incluso jugar con la vida de alguien más, ¿no? De sí, tal vez el hecho de que lo consideraran o pensaran por algún trastorno o algo, pero ya llevarlo a cabo ya es, vaya, llevarlo a otro nivel, al último nivel, vaya, ¿no? sí, sí, sí. Y ahora, regularmente de los que hemos hablado son adultos y siempre, como lo dijimos, fue algo en su infancia. Pero entonces, ¿qué lleva a una niña de 11 años a cometer este tipo de crímenes, no? Y bueno, más adelantito vamos a entrar como en la plática de lo que pensamos y de lo que creemos que pudo haber sucedido. Mary Flora Bell, o como la vamos a llamar de aquí en adelante, Mary Bell, porque así la conocían, nació en Newcastle, Inglaterra, el 26 de mayo de 1957. Ella era hija de Betty Bell, quien dio a luz a su hija a la edad de solo 17 años. Mary Bell jamás conoció a su padre biológico, aunque convivió con su padrastro, con a quien consideraba como su padre, porque jamás supo, bueno, hasta la edad adulta no supo que él realmente no era su padre. Cuando Maribel era pequeña y pues, con la necesidad de mantenerla, su madre comenzó a trabajar como prostituta en las calles inglesas y en algunas ocasiones desaparecía por varios días para viajar a la ciudad de Glasgow, de donde ella venía, de donde procedía esta mujer, en Escocia, porque ahí le iba muy bien en el tema pues, monetario. O sea, la verdad es que ahí tenía bastante trabajo y pues podía tener un poco más de dinero. En aquella época, la ciudad de Newcastle, al igual que muchas otras ciudades de Inglaterra y del mundo, estaban recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como se pueden imaginar, la pobreza en varios sectores era extrema y Maribel vivía en uno de estos sectores. Los delitos, la prostitución, el alcohol, los abusos eran pan de cada día y pues se pueden imaginar un poco la vida que llevaban estas familias. Sí. Aún así, los vecinos eran muy unidos y cuidaban de todos y en específico de todos los niños como si fueran suyos. Había como una hermandad, una fraternidad no escrita en la que pues tú cuidabas a los niños aunque no fueran tuyos, ¿no? Incluso hoy pues se sigue haciendo este tipo de prácticas, aunque pues sí se han perdido un poco ciertos valores porque Sí. no es mi problema, ¿no? Ahora, Sí. los avisos de trastorno en la mente de Maribel comenzaron desde muy chiquita, muy pequeña, ¿no? Y esto me saltó a la vista cuando lo empecé a leer porque resulta que a la edad de 2 años, mientras estaba ella en la guardería, ahorcó a uno de sus compañeritos. Lo tomó del cuello y comenzó a apretarle el cuello. La maestra que estaba con ellos se percató del incidente y detuvo a Maribel, quien parecía estar muy tranquila. O sea, parecía que la niña pues estaba ni jugando, no estaba ni excitada, sino simplemente estaba como tranquila ahorcando al niño. Y cuando la maestra le preguntó que por qué lo había hecho, la niña, pues en su inocencia y en sus 2 años, le respondió que por qué, que si acaso eso era malo. Entonces la maestra pues no le tomó mayor importancia, ya que pensó que solo era un arrebato de Maribel ante una situación de enojo, de frustración. Y pues yo la verdad, yo no sé qué tanto me alertaría una acción como esta, porque pues, por un lado, los niños pelean con regularidad cuando algo les incomoda, ¿no? Cuando no se sienten bien. No todos, no es una ley de que todos sean así, depende también del niño y de la persona, pero pues pelean por alguna situación. Además de que parecía que Maribel no estaba consciente de lo que estaba haciendo, por eso preguntó que si estaba mal, o sea, que si acaso eso estaba mal. Aunque, con lo que vamos a hablar que sucedió a futuro, pues desde aquí ya era un foco rojo bastante importante. El 11 de mayo del 68, John Best, un niño de solo 3 años y primo de Maribel, fue encontrado tirado afuera de su casa. El niño estaba tendido en el pavimento sangrando con una herida grande en la cabeza y sin poder moverse. John fue llevado al hospital inmediatamente y tuvo un largo tiempo de recuperación. Cuando se recuperó y le empezaron a preguntar que qué había sucedido, John le dijo que no sabía, que no recordaba bien, pero estaba seguro de que alguien lo había aventado desde la cornisa de su casa. La gente no puso mucha atención a este evento porque creyó que había sido un accidente, que él se cayó y que solamente imaginó que alguien lo había aventado. Pero años después, cuando Maribel fue detenida, ella confesó que ella había lanzado a su primo desde la cornisa. Entonces, pues ya había cosas que ella estaba haciendo, como probando, como
aumentando el nivel, como viendo qué era lo que sucedía, aventó a su primo, vio que se lastimó. Yo no sé qué es lo que pasara por la mente de Maribel y no puedo confirmarlo, pero puede ser que sea como en otros asesinos que empiezan a tener esa satisfacción y ese placer, ese gozo de ver que alguien se lastima, y fue como progresivo. Maribel tenía una vecina quien también era su mejor amiga, una niña de 13 años de nombre Norma Bell, y aunque compartían apellido, no tenían ningún lazo de sangre, o sea, nada más compartían el apellido, pero no eran familia. Norma era la tercera de 11 hermanos y realmente nadie le ponía atención. Era una niña, digamos, que podía estar en la calle y no regresar a su casa y nadie se enteraba. Y es triste, pero también es entendible y ver el contexto de que pues vivían en un sector de pobreza, y aparte, pues teniendo 11 hijos, híjole, yo creo que para la madre debió ser muy, muy complicado pues cuidar a todos sus hijos, ¿no? Y ponerle atención Darles tiempo por de igual calidad, a todos. ¿no? O sea, Digo, es algo más profundo, ¿no? Pero o tiempo siquiera, ¿no? es algo mucho más profundo, o sea, como, bueno, son otras cosas sociales, pero esas no las vamos a tocar porque nos haríamos un programa muy largo. Resulta que una tarde, Norma y Maribel, que eran las mejores amigas, llegaron a un parque que pertenecía a una guardería de la zona. Norma y Maribel vieron a unos niños jugando en el arenero. Y una de estas niñas que estaban jugando era Pauline Watson, de 7 años, y quien también era vecina de Mary. Entonces Norma y Mary decidieron llegar al lugar para jugar con ellos. Cuando llegaron, Maribel le dijo a Pauline que salieran inmediatamente del arenero, pues ellas iban a jugar ahora en ese lugar. Pauline pues, obviamente se negó, ya estaban jugando, y en ese momento Maribel se abalanzó hacia ella, la tiró al piso, la tomó del cuello y comenzó a ahorcarla. Después, cuando ya la tenían en el piso sometida, comenzó a meterle arena en la garganta y en la boca intentando ahogarla. Los niños y Norma, que era su amiga, intentaron ayudar a Pauline, y en ese momento la niña se pudo zafar y corrió a su casa y le dijo a sus padres sobre lo que había pasado. Pues es obvio, ¿no? Con miedo pues vas a avisarle a un adulto de lo que está sucediendo. Los padres, obviamente, fueron a la policía y dieron aviso de lo que había sucedido. La policía llegó, interrogó a Maribel y a Norma sobre lo que había sucedido y las niñas se echaban la culpa entre ellas. Decían, no, tú lo hiciste, no, es que no sé qué. Pero lo que me resulta, bueno, no extraño, sino como otro foco rojo es que Maribel sabía que ella lo había hecho. O sea, ella sabía que había sometido y que le había metido arena a Pauline y aún así le echaba la culpa a Norma. O sea, era muy inteligente esta niña como para empezar a echar culpas y que desviaran la culpa de ella. Después de no encontrar ningún delito, la policía pues obviamente dejó ir a las niñas y ya, no pasó mayores. Y aquí yo sí ya noto un foco completamente rojo, o sea, ya a punto de reventar, porque Maribel ya tiene una edad en donde ella ya está consciente de que le está haciendo daño a Pauline. Sabe que le está lastimando y aún así no para, aún así sigue haciéndolo, ¿no? Desafortunadamente, pues obviamente nadie tomó importancia a los actos cometidos por Maribel. En ese momento y en esa época, Maribel vivía con su madre, quien era prostituta, como lo dije, su padrastro Billy Bell y sus 3 medios hermanos. Betty, la madre, seguía trabajando en lo mismo y su especialidad era el sadomasoquismo. Y aunque ella siempre declaró y siempre lo negó, se cree y las autoridades creen que Maribel estuvo involucrada en estos actos. Por eso ella a lo mejor igual era sádica y quería hacer daño porque creía que eso era normal, que eso estaba bien. Su padrastro Billy era un alcohólico y drogadicto y había cometido algunos delitos pero menores, así que pues se pueden imaginar el caos en el que vivía Maribel después de tener ciertos trastornos en su cabeza, y la situación tan complicada pues obviamente no le ayudaba. Ahora, Martin Brown era un niño de 4 años que vivía muy cerca de donde Norma y Maribel vivían, o sea, vivían en el barrio, ¿no? En la misma colonia. Martin era un niño pequeño, rubio y con grandes ojos azules. Se sabe que el niño, o lo que decía la gente, era muy bien portado, incluso él era quien cuidaba a su hermana Linda de tan solo 1 año de edad. La cuidaba, la cambiaba, la alimentaba, y mientras sus padres no estaban o estaban trabajando. La mañana del sábado del 25 de mayo de 1968, Martin estaba preparando un poco de leche para su hermana, ya que sus padres estaban dormidos y descansando y no los quería molestar.
Martin le dio la leche a Linda, la cargó y la llevó a la cama con su madre. El niño dejó a la pequeña y les dijo a sus padres que se iba a jugar con sus amigos a la calle. Los padres, sin levantarse, le contestaron que sí, pues era algo muy normal que los niños hacían en esa época. Pero desafortunadamente, esa fue la última vez que los padres de Martin vieron con vida a su hijo. Más tarde, un grupo de adolescentes se disponía a jugar en una casa abandonada que estaba por la zona, como lo hacían regularmente, y cuando entraron se encontraron con una escena aterradora. Martin estaba en un dormitorio del segundo piso, tirado en el piso, boca arriba, con los brazos abiertos y de su boca salía sangre y algo que parecía ser saliva con espuma blanca. Los jóvenes obviamente salieron corriendo del lugar asustados y gritando buscaban ayuda. Muy cerca de esta casa estaban unos electricistas que estaban trabajando en los postes de la calle. Así que los jóvenes pues, obviamente les explicaron lo que habían visto y todos fueron inmediatamente al lugar. Cuando llegaron, efectivamente estaba el cuerpo de Martin en el piso y sin vida. Uno de los electricistas intentaba darle respiración de boca a boca, pero pues de nada sirvió. Los vecinos se alertaron por los ruidos, los gritos y todo lo que estaba sucediendo, así que salieron de sus casas y acudieron a la casa abandonada. Entre estas personas estaba Rita, la hermana de Martin, y cuando llegó se percató de que el niño que estaba en el piso era su hermano. Qué triste, o sea, Sí. triste enterarte pues que alguien está muerto y que sea tu hermano. En ese momento llamaron a la ambulancia y al llegar lo trasladaron inmediatamente al hospital, pero solo para confirmar la muerte del pequeño niño. La policía regresó al lugar y empezó a investigar para ver qué había pasado, pero no encontraron señales de ningún homicidio. Lo único que había en el lugar era un frasco de aspirinas tirado muy cerca de donde se encontró el cuerpo, aunque esto podría ser de cualquier persona que visitó y contaminó el lugar, porque hubo mucha gente que entró. Sí. El cuerpo de Martin no mostraba signos de violencia y con la evidencia del frasco de aspirinas las autoridades asumieron que la causa de muerte había sido por intoxicación. Aunque después de una prueba toxicológica se confirmó que el niño no había tomado ningún fármaco, por lo cual ahora la causa de muerte fue cambiada y era por un accidente en la casa vieja. Entonces, por esta situación decidieron no comenzar una investigación y una búsqueda por un supuesto homicidio, porque creyeron que se había caído o que algo le había pasado. Los vecinos exigieron a las autoridades que tiraran esas casas abandonadas, pues creían que era un gran peligro para sus hijos. Bueno, pues pensaron, si ya murió un niño, seguramente puede pasarle algo también a mis hijos. Si alguien más entra, ¿no? Sí, Sí, el es día lógico. siguiente, el domingo 26 de mayo, Maribel celebró su cumpleaños número 11. La fiesta fue en su casa, fue muy pequeña y solo acudió Norma con su familia. Durante el festejo, el padre de Norma vio que Maribel tenía sometida a otra de sus hijas, Susan, de 10 años, quien era también hermana de Norma. Maribel estaba ahorcando a Susan y entonces el padre se acercó y le dio un manazo a Maribel para que la soltara. Maribel la soltó y se fue corriendo del lugar. El padre no le tomó mayor importancia porque pensó que solo era un juego que se había salido un poco de control. Y aquí digo, yo entiendo porque también me pongo a pensar, si yo viera una pelea de niños, pues a lo mejor pensaría lo mismo, ¿no? Fue que algo se salió de control, se empezaron a calentar los ánimos entre ellos y siendo niños, pues a lo mejor por eso se pelean. Y pero- entendiendo el contexto familiar también, ¿no? Pero ya cuando hay varios avisos de que lo repite y que continuamente lo hace, pues entonces ahí es donde ya tienes que poner atención. Pero también entiendo que la situación de pobreza y toda esta cuestión social, pues también hacía que ese tipo de problemas pasaran desapercibidos, nadie los tomara en cuenta y nadie se pusiera a pensar que algo estaba mal, ¿no? El 27 de mayo, el lunes, la madre de Martín escuchó que alguien llamaba a la puerta y aquí se viene, ya empieza lo bizarro, Sí, como lo sí, creepy. sí. La mujer abrió y vio que Maribel estaba ahí parada con su amiga Norma detrás, y Mary le dijo a la mujer que sí podía ver a Martin. La mujer le contestó: no, pequeña, Martin ya está muerto. Ella pensando que Maribel no sabía sobre la muerte de su hijo, pero la pequeña Maribel contestó, sonriendo: lo sé, pero ¿puedo ver su ataúd? La mujer desconcertada se quedó sin palabras y simplemente cerró la puerta, ¿no? Como que dijo, ¿qué está pasando? No sé, cerró la puerta, pero no fue lo único que Mary y Norma hicieron, ya que visitaron a la tía de Martin y le preguntaron que si acaso extrañaban a Martin o que si lloraban mucho por él.
Y aquí, como lo dije, ya está creepy porque no sé lo que pasaba por la mente de Mari, ¿no? Preguntando que si lo extrañaban, que si les dolía, como lo dije hace un rato. Creo que aquí ella ya empieza a sentir un poco como ese gusto por ver el dolor ajeno. Porque si no, ¿por qué le preguntas si lo extrañan, si les duele, si lloran por él? Creo que está como experimentando y viendo qué es lo que sucede alrededor de la gente cuando alguien muere. Como que está empezando a conocer algo nuevo para ella. El impacto de que alguien haga falta, ¿no? A lo mejor de la ausencia de alguien. Pero es que más allá de la ausencia, que ella lo causó, porque ella sabe que lo hizo. Entonces, o sea, porque por ejemplo, yo puedo pensar, a lo mejor algún niño, pues se pregunta, ¿no? ¿Lo extrañas? ¿Te duele? O sea, sí son preguntas como muy comunes que podría hacer un niño. Pero cuando ella sabe que ella lo hizo y aún así va a preguntar, es lo que a mí ya me parece muy bizarro, porque ella sabe que les está doliendo, es obvio que ella sabe que les está doliendo, entonces ¿para qué va a preguntarles? Ella como que siente esa satisfacción de que le digan que sí, y eso solo es suposición mía, ¿no? Tampoco puedo decir que así fue. Ese mismo día, pero por la tarde, una maestra de la guardería a donde acudía Martin se encontró un salón con muchas cosas regadas por todo el piso y vio 4 papeles doblados con un mensaje bastante perturbador. Los mensajes decían algo así. El primero decía, cuidado, hay asesinos por ahí. El segundo decía, yo, asesino, y lo volveré a hacer. El tercero decía, cuidado Fanny y el maricón. Y el cuarto decía, asesinamos a Martin, púdrete bastardo. En la escuela llamaron a la policía y cuando checaron los mensajes se dieron cuenta de que estaban escritos con 2 tipos de letra diferentes, tipografías diferentes. Esto daba a pensar que habían sido 2 personas diferentes y los especialistas llegaron a la conclusión de que habían sido niños por el tipo de escritura. Y cuando vieron todo esto, las autoridades no creyeron que fuera algo realmente relevante, así que no le pusieron importancia, pues no habían robado nada, no habían roto nada. Entonces creyeron que solamente era una broma de mal gusto, pero aún así la escuela decidió instalar un sistema de seguridad. Y pues de cierta manera lo entiendo, ¿no? Pues ya se había muerto un niño y estaban ahí las frases diciendo que ellos o la gente que entró había asesinado a este niño. Había sido responsable. Sí, pues sí, entonces les daba miedo de que sucediera algo con los niños de esta escuela. Sí. Un par de días más tarde, mientras Mary Bell estaba en su escuela primaria, escribió en su cuaderno algo que resulta también bastante perturbador. La niña escribió: el sábado yo estaba en mi casa. Mi madre me mandó a jugar con Norma y cuando pasamos por una casa abandonada vimos a mucha gente y al acercarnos vimos el cuerpo sin vida de un niño. Pero además de esto que escribió, debajo del texto hizo un dibujo con un niño tirado en el piso, simulando lo que ella había visto. Lo más extraño fue que la posición en que lo dibujó era idéntica a la posición en que fue encontrado el niño antes de que se le intentaran dar primeros auxilios, o sea, antes de que lo movieran. Además de que este dibujo tenía un frasco de medicina al lado. Entonces esto ya, pues es un aviso completamente como que te está apuntando de que ella sabe algo mucho más, ¿no? Pero el maestro no creyó que fuera nada relevante, ya que consideraba que Maribel era una niña muy inteligente, pero que era muy extraña. Y aquí ya van varias cosas que la gente está viendo, que los adultos están observando y simplemente no hacen nada. O sea, la verdad es que me da un poco de tristeza porque creo que la gente no hace nada porque no es su problema, porque creen que no es su problema y que mejor alguien más se haga cargo. Y pues las consecuencias pueden ser fatales y a lo mejor se pudieron haber detenido antes, ¿no? Y no fueran 2 personas las asesinadas. Varios maestros en la escuela vieron que Mary jugaba de una manera muy pesada con todos sus amigos, y digo amigos entre comillas porque nadie la soportaba. Incluso llegaron a separarla cuando veían que estaba ahorcando a alguien. O sea, la vieron ahorcar a niños varias veces y nadie hizo nada. O sea, neta, nadie se daba cuenta de lo extraño que ya era esto.
Y por esto pues obviamente no tenía amigos. La única amiga que tenía era Norma, quien siempre estaba con ella y la seguía y prácticamente hacía todo lo que ella dijera. Incluso los maestros decían que, bueno, en las declaraciones posteriores decían que entre ellos platicaban y decían que si Maribel le decía a Norma que se tirara de un edificio, Norma era capaz de irse y tirarse del edificio porque A ese tenía grado. mucha fuerza y mucho poder de convencimiento de Maribel hacia Norma. Y eso es bien peligroso. En una ocasión vieron que una niña tenía una quemadura en su brazo y al preguntarle que qué había pasado, la niña dijo que Mary le había quemado con un cigarrillo. Y al interrogarla, Maribel no negó el acto, incluso dijo que sí, que lo había hecho y parecía que no le importaba. Pero nuevamente las autoridades, la escuela, los maestros no hicieron absolutamente nada. Y esto pues ya me resulta, híjole, pues difícil de entender, ¿no? Como siendo maestro, siendo de alguna institución, pues si ya ves varios focos rojos de que esta niña les está haciendo daño, pues por lo menos hablas con los padres, ¿no? Yo no encontré en ninguna parte en donde los maestros declararan que hablaron con sus padres, simplemente dejaban pasar la situación. Un par de semanas más tarde, David, un niño del barrio, vio que Maribel estaba con Norma y de pronto las niñas como que empezaron a pelear y Maribel le arañaba la cara a Norma y después la tiró al piso y le pateó un ojo con todas sus fuerzas a Norma. También dijo que vio a Maribel gritando "soy una asesina" y señalaba la casa abandonada donde había muerto Martin y decía ahí fue donde yo lo maté. Según David, no dijo nada porque en ese momento porque le tenía miedo a Maribel. Y lo entiendo, o sea, Sí, claro. sí puedo entender el miedo. Y aparte dijo que también sentía que ella solamente quería llamar la atención, que era una niña que quería llamar la atención de alguna manera y por eso tampoco hizo nada. A este niño de cierta manera pues lo entiendo, ¿no? Porque por el miedo pues te paraliza y mejor te quedas callado a esa edad. Claro. Cuando inició el mes de julio, las alarmas de la guardería que se habían instalado comenzaron a sonar y Mary, Belle y Norma fueron descubiertas intentando entrar a la escuela. La policía las llevó a la comandancia y cuando las interrogaron, las niñas dijeron que sí habían entrado, pero que ellas no habían entrado ninguna otra vez. O sea, ellas aseguraban que era la primera vez que entraban a esta escuela. Pero pues de cierta manera era obvio que no era así, ¿no? O sea, Sí. si ellas ya entraron, querían entrar esta vez, es porque seguramente ya lo habían hecho y sabían que podían entrar. Nada más que ellas no esperaban que ya estuvieran instaladas estas alarmas. Las niñas fueron acusadas de allanamiento, pero fueron puestas en libertad bajo custodia de los padres. Digamos que no tuvo ninguna repercusión. Sí, de hecho. A finales de ese mes, Maribel visitó a unos vecinos de apellido Howe. Y aquí también ya se viene algo que me parece súper importante de mencionar. Ella comenzó a platicar con los Howe y les empezó a decir que ella sabía algo muy importante de Norma. Les dijo que Norma había hecho algo muy feo con un niño pequeño y les explicó que había visto que Norma había estrangulado a un niño pequeño. Y aunque no fue completamente explícita, le estaba echando la culpa de la muerte de Martin a Norma, pero también estaba preparando el campo, porque si sucedía otra cosa, o sea, ¿por qué tendría que ir esta niña a platicar así como al azar a alguien que vio a Norma que algo había hecho? Una Yo coartada, siento, ¿no? ajá, exactamente, y ella estaba preparando el campo para lo que iba a hacer después. Y esto me lleva a pensar de que Maribel era súper inteligente, Sí, era una niña sí, súper inteligente. El 31 de julio, Pat Howe, de 14 años, de la misma familia quien visitó esta Maribel, estaba preparando la cena para su familia, y cuando era momento de cenar, llamó a sus hermanos, pero Brian, el más pequeño de todos, de 3 años, no estaba por ningún lado. Pat lo buscó por la casa, pero no lo encontró, y en ese momento decidió salir de su casa y justo enfrente de su casa, en la banqueta, estaba sentada Maribel. Pat le dijo, oye Mary, ¿sabes o has visto a Brian por ahí? Y ella le dijo, no, pero si tú quieres, yo te puedo ayudar a buscarlo. Pat salió junto con Mary para buscar a Brian y unos metros más adelante se encontraron con Norma y en ese momento Norma se les unió en la búsqueda. Pat pues ya estaba muy preocupado por su hermano y en ese momento
Maribel les dijo y les señaló hacia donde estaban unas paredes, bueno, eran como unas bases de concreto, unos paneles como de concreto, y les dijo, seguramente está jugando allá atrás. Norma le dijo que no, porque Norma conocía muy bien a Brian, ya que había sido su niñera en algunas ocasiones. Entonces como que de cierta manera conocía al bebé. Entonces dijo, no, él no acostumbra a ir hacia allá, o sea, a jugar esos lugares. Y además también Pat dijo, no, mi hermano no se aleja tanto de la casa. No le hicieron caso y siguieron con su camino. Casi como a las 7 de la noche, Pat decidió llamar a la policía y unas horas más tarde, casi a las 11 de la noche, la policía encontró el cuerpo sin vida de Brian justo detrás de la pared que Maribel había señalado horas antes. Casualmente. O sea, ¿cómo sabía o por qué tenía que decir que ahí, ¿no? El niño había sido estrangulado, tenía marcas de rasguños en su nariz, sangre en su boca y sus labios estaban completamente azules. Su cuello estaba completamente marcado y junto al cuerpo estaban unas tijeras con sangre. Obviamente, pues se inició una investigación por el asesinato de este niño y lo primero que la policía pensó fue que fue un abuso de algún pervertido de la zona, ¿no? Pues sí, como que es lógico pensar que eso fue lo que haya sucedido. Pero después de la autopsia se informó lo siguiente. El cuerpo del niño tenía heridas múltiples en sus muslos, presuntamente causadas por un cuchillo o algún artículo con filo. Los genitales habían sido parcialmente despellejados. No había evidencia de abuso sexual, pero el abdomen de este niño tenía una herida con forma de M hecha con una cuchilla de afeitar. Y cuando le estudiaron muy bien esta herida, se dieron cuenta de que parecía que inicialmente se había hecho como una N y después alguien o la misma persona como que agregó una línea más para que pareciera una M. Además de que las pruebas realizadas concluían que el estrangulamiento había sido realizado por un niño y no por un adulto. Entonces, pues, obviamente aquí ya descartaron el hecho de que fuera un adulto o de que fuera abuso de algún pervertido. Y empezaron a visitar hogares de toda la zona interrogando a todos los niños que había por el lugar. Y antes de continuar quiero decir algo. Tal vez me voy a debrayar y tal vez me estoy yendo como por lugares que no tienen a lo mejor ni sentido, pero me parece importante mencionarlos porque me salta a la vista y a mi cabeza. Como lo dije, siento que esta Maribel visitó a esta familia empezando a preparar el camino. Porque ella seguramente ya había puesto, digamos, el ojo en su víctima, en el niño de 3 años, en Brian. Sí. Entonces por eso visitó a esta misma familia, diciéndoles días antes, ¿saben qué? Yo vi a Norma que estranguló a un niño. Entonces ella sabía que si ella hacía o cometía este delito, la primera que iban a pensar que era la culpable, por lo que dijo, era Norma. Ahora también, cuando dijeron los especialistas que parecía que se había marcado una N en el abdomen, a mí me parece que Maribel en su completa inteligencia lo que quiso hacer es como poner una N, porque Norma empieza con una N, y después ponerle una línea como la M, como simulando que Norma era la que estaba inculpando a Maribel. O sea, Norma fue la culpable y ella quería como hacer desviar la atención para que Maribel fuera la culpable. O sea, sí, como que estaba 3 pasos adelante, Maribel estaba 3 pasos adelante pensando en lo que podía suceder y me resulta bastante interesante cómo una niña de 11 años puede pensar en estas cosas, ¿no? Sí, pensando que también el hecho de que la iban a colocar ahí, de alguna manera, y ella podía a lo mejor alterar la versión de lo que pasó, ¿no? Como dices, preparando ya el terreno para declaraciones futuras, ¿no? Sí, exactamente. Por eso lo que digo, para la edad está tres pasos adelante. O sea, Maribel estaba 3 pasos adelante, ella estaba pensando en el futuro. Y esto te digo, me parece interesante y como de cierta manera hasta me dio un poco de miedo que una niña de 11 años sea tan inteligente y prepare esas cosas, sí, ¿no? Pero, pues existe. Se le realizó un cuestionario a más de 500 niños de la zona y seleccionaron a varios de ellos, entre los que estaban Norma y Maribel, ya que extrañamente las respuestas de este cuestionario no eran legibles. Especialmente en las preguntas donde se les decía
a qué hora o cuál fue el último lugar en donde vieron a Brian. Como que ellas habían escrito pero sin que se le entendiera, porque obviamente seguramente no sabían qué poner, ¿no? Ajá. La policía obviamente después de esto visitó la casa de Norma primero y al ser interrogada esta niña cambió su primer declaración. Así que esto pues confirmaba las sospechas de la policía, empezaba a ser una sospechosa principal, Norma. Después visitaron a Maribel, pero esta niña dio el mismo testimonio que la primera vez, o sea, no cambió absolutamente nada. Por eso es lo que digo, que Maribel era súper inteligente. Las autoridades sabían que Maribel ocultaba algo, sabían, ellos estaban completamente seguros. Así que la siguieron interrogando por varios días, pero la niña ni se inmutaba. Pero el 2 de agosto, esta niña, Maribel, agregó un dato más a su declaración, ya que dijo que en esos días había recordado que justo esa mañana había visto a un chico caminando con unas tijeras en su mano y que después lo vio cortándole la cola a un gato. La policía le hizo caso, visitó al chico, pero cuando lo interrogaron a la familia se dieron cuenta de que esa mañana la familia completa no estaba en la ciudad. Entonces esto descartaba lo que había dicho Maribel. Pero en ese momento Maribel se convirtió en la principal sospechosa, pues las autoridades no habían informado sobre las tijeras que habían encontrado en el lugar y Maribel las mencionó en esta declaración. Entonces, pues obviamente ya, o sea, la niña era súper inteligente, pero estaba empezando a dejar cabos Pero sueltos. de hecho, pensando si hubiera estado ahí la familia, hubiera ya echado culpa y probablemente ni siquiera se hubieran dado cuenta que hubiera sido ella. Exactamente. Por eso, o sea, ella era súper inteligente, pensaba que le iba a resultar. Digo, afortunadamente se dieron cuenta de que el niño ¿Sí? no estuvo y el chico no estuvo en la ciudad en esas fechas, porque a lo mejor sí se hubiera desviado la atención hacia otro lugar, lo que ella misma quería Claro. generar. Pero, como lo dije, empezó a dejar un poquito de cabos sueltos. Norma y Maribel, pues obviamente ya eran las principales sospechosas. Prácticamente desecharon a todos los demás niños y Maribel y Norma eran las quienes estaban encima, ¿no? Así que las autoridades llevaron a Norma a la estación de policía, pero en esa ocasión le leyeron sus derechos. Entonces la niña, en ese momento, al sentirse con miedo, se rompió y dijo que Maribel le había confesado que ella había matado a Brian. Entonces obviamente dijeron las autoridades, ya la tenemos, ¿no? Por la noche, Maribel fue detenida e interrogada por más de 3 horas. Y a pesar de ser informada de lo que Norma había declarado anteriormente, la niña se mantuvo firme y se aferró a la versión que había dicho desde un principio. Las autoridades estaban impresionadas con el temple y el carácter de Maribel, quien parecía desafiante, y ella estaba muy tranquila. Incluso los policías declararon que llegaron a pensar que se estaban equivocando, que ella no era la culpable. O sea, imagina la inteligencia y el poder de convencimiento que tenía Maribel para hacer pensar a los detectives que seguramente se estaban equivocando. Pero uno de los detectives que estaba a la cabeza, el detective Dobson, le hizo una pregunta y trató de engañarla. Le dijo: ¿sabes, niña? Tengo un testimonio que te vio a ti en el lugar donde estaba Brian, y si lo traigo a esa persona, seguramente te va a reconocer. Obviamente metiéndole miedo Claro. y haciéndola como pues entrar a un callejón sin salida. Mary, tranquila, le dijo: ese hombre debe de tener muy buena vista. El detective le dijo: ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y el hombre obviamente estaba esperando una respuesta para atraparla, pero Mary prosiguió diciendo: sí, seguramente debe de tener una muy buena vista para verme cuando yo no estaba en ese lugar. O sea, era súper inteligente, les volteaba, o sea, lo que le preguntaban, ella volteaba lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, después de un rato de plática, ella dijo que Norma le envidiaba y que era una cobarde y que siempre le quería echar la culpa de todo lo que pasaba. Al no tener pruebas concretas, la policía tuvo que dejar ir a Maribel en la madrugada hacia su casa. El 7 de agosto se realizó el funeral de Brian Howie y muchas personas asistieron. El detective Dobson entre ellos, quien era el encargado, acudió a este funeral y vio que Maribel estaba entre la multitud, pero al ver sus acciones, este detective confirmó que ella era la culpable, pues dijo la siguiente declaración en un libro posterior: Maribel estaba de pie frente a la casa de los Howie cuando sacaron el ataúd. Yo estaba observándola y fue cuando me dije:
No me puedo arriesgar ni un día más. La niña estaba riendo y frotándose las manos y en ese momento pensé, Dios mío, tengo que arrestarla. Y esto sucedió en el caso también del petiso orejudo. Sí. Mató a un niño y fue al funeral para ver al niño muerto. Sí. Y igual tenía una sonrisa y estaba haciendo cosas parecidas. O sea, eso está... Era como disfrutar su victoria. Exactamente, para ellos es una victoria, ¿no? Está bizarro, pero qué difícil pensar para mí que una niña de 11 años tenga Esa maldad, esta, esa frialdad. pues esa frialdad y esa maldad, ¿no? Ese mismo 7 de agosto, Norma ya no pudo más, la niña obviamente era más débil que Maribel y confesó todo lo que había pasado. Dijo que ella y Maribel llevaron a Brian al lugar en donde lo encontraron. Mary lo lanzó hacia el piso y lo tomó por el cuello. Brian estaba intentando zafarse, pero no podía, pues era un niño de 3 años. Mary le decía a Norma que se le estaban durmiendo las manos y que ahora era su turno para ahorcarlo. Norma dijo que no y le dijo que ya dejara en paz al bebé, pero Mary no hacía caso. Entonces Norma agarró y se echó a correr y se fue a jugar con otros niños. Después de unos 20 minutos, Mary llegó donde estaba Norma y la obligó a visitar el lugar nuevamente. O sea, tenía un poder sobre Norma muy, muy fuerte. Y yo puedo entender que si Norma sabía todo lo que era capaz de hacer Maribel, pues obviamente ella tenía miedo de que la matara y de que le hiciera lo mismo. Cuando llegaron al lugar nuevamente, Brian estaba muerto, estaba ya sin vida el niño. Mary sacó una navaja de afeitar y comenzó a hacerle algo en el abdomen de este niño para después tirar la hoja de afeitar muy cerca del lugar. Mary tomó unas tijeras que el mismo niño Brian traía en sus manos y cortó unos mechones de su cabello y le clavó las tijeras en sus muslos en repetidas ocasiones. Después de esta declaración, pues, la policía sabía y todo concordaba con lo que habían encontrado y lo que estaba diciendo. La niña no sabía sobre las tijeras, sobre los muslos, sobre lo que estaba en el abdomen del niño. Entonces, cuando esta Norma dio toda esta declaración, pues obviamente dijeron, es obvio que ellas lo hicieron. La policía visitó el lugar con Norma y Norma le señaló exactamente dónde había dejado la navaja de afeitar y efectivamente estaba en el lugar y la tomaron como prueba para la investigación. El 8 de agosto, por fin, la policía formalmente culpó a Norma y a Maribel del asesinato de Brian Howie. La escuela, después de que empezó la investigación, entregó los cuadernos de Maribel a las autoridades y se dieron cuenta de que ella había sido culpable también de la muerte de Martin Brown, por lo que había dibujado, ¿no? Ajá. Ellos llegaron a la conclusión de que ella estaba en el lugar y que ella lo había hecho porque no era posible que supiera todo lo que había en el lugar, ¿no? Entonces, pues obviamente se reabrió el caso de Martin y ya estaban los dos casos juntos, el de Martin y el de Brian. La primera noche que las niñas pasaron en una celda no dejaban de llorar. Pues es entendible. Niñas de 11 y 13 años en una cárcel, ha de ser para ellas súper impactante. Maribel no quería dormirse, pues tenía mucho miedo, ya que ella regularmente mojaba su cama y tenía miedo de que la policía la castigara por ello, ya que su madre la maltrataba cada que se orinaba en la cama y la agarraba de la cabeza, la golpeaba y la restregaba contra la orina así en la cama y después dejaba las sábanas y todo a la vista de todos para que pues se dieran cuenta de que Maribel se había orinado y se había hecho en la cama, la humillaba. Sí. Betty, la madre de Maribel, no la visitó sino hasta una semana después, 7 días después, y solo para decirle, me has avergonzado ante todos. El juicio de las niñas comenzó el 5 de diciembre de 1968 y fueron procesadas como adultas, ya que en ese momento en Inglaterra, después de los 10 años, el proceso era como si fueras un adulto. Las pruebas demostraron que efectivamente Norma y Maribel habían sido culpables del homicidio de Brian Howie, al menos porque encontraron fibras de sus ropas en los lugares donde se cometió este homicidio. Norma siempre parecía como frágil, asustada y lloraba constantemente, pues se sabía que ella era como la débil, ¿no? Su familia siempre estuvo detrás de ella y la consolaban, la abrazaban, le daban palabras de aliento. Maribel, al contrario, nunca mostró signos de tener miedo y se miraba desafiante ante toda la autoridad. Su familia estaba detrás de ella, pero jamás se le acercaron ni siquiera para darle una palmada en la espalda, ¿no?
Cuando Norma subió al estrado, declaró que Mary Bell había hecho todo, que ella no era culpable de nada, que lo único que hizo fue estar presente cuando esta Mary Bell cometió estos crímenes. Después de varias pruebas psicológicas se llegó a la conclusión de que Norma no tenía la capacidad de ser una líder, o sea, de que ella no era capaz de lo que Mary Bell decía que Norma hacía, ¿no? Pues sí, cuando les hacen pruebas psicológicas tú te das cuenta de cómo pueden ser estas personas. Cuando Mary Bell subió al estrado a declarar, se mantuvo firme siempre y dijo que ella era inocente. Siempre dijo que ella era inocente. Aunque también dijo en algún momento, matar no es tan malo. De todas maneras, todos vamos a morir algún día. O sea, ella ya traía... O sea, pues era obvio, ¿no? Era obvio que ella lo había hecho. Mary Bell no mostraba remordimiento ante nada y un psicólogo dijo que la niña tenía un grave trastorno de personalidad que debía de ser tratado médicamente. El jurado se fue a deliberar y solo tardó 4 horas para llegar a una conclusión y declararon culpable a Mary Bell por el asesinato de Brian y de Martin, de los dos. Cuando Mary escuchó el veredicto, lloró por primera vez en el juicio. Pero nadie de su familia se acercó para consolarla y el único que la tomó del hombro fue su abogado. Mary fue sentenciada de por vida y Norma fue liberada condicionalmente y enviada a un hospital psiquiátrico, nada más porque pues sabían que la niña necesitaba ser tratada porque los actos que había hecho pues habían sido a causa también de miedo y de muchas otras cosas. Mary no podía ser enviada con otros niños, por lo cual fue enviada a una cárcel para adultos, aunque ella fue directamente al área médica. Pero pues, híjole, yo no puedo imaginarme a una niña de 11 años llegando a la cárcel de adultos, porque se supone, y lo que yo leí, es que el procedimiento lo hicieron como si fuera un adulto, la desvistieron, la revisaron, la auscultaron completamente, la trataron como si fuera una adulta. Entonces pues para mí es bastante triste que una niña de 11 años después de sufrir varias cosas pues tenga todavía que sufrir esto, aunque también es entendible que no podía estar con otros niños porque podía cometer algún otro crimen. Y aquí voy a un punto importante y por el cual realmente elegimos este episodio, bueno, este caso, ya que la mayoría de la población tachó a Mary Bell y la prensa también como un monstruo por lo que hizo, ¿no? Incluso yo debo decir que al inicio, cuando empecé a investigar este caso, yo empecé a juzgar a Mary Bell por lo que había hecho, ¿no? Por lo que empecé a ver que había los crímenes que había cometido. Pero nadie, a excepción de sus abogados, se preguntó por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida que la llevó a cometer estos actos, ¿no? Tan crueles? Después de varios años, cuando Betty, la madre, quiso vender su historia a la prensa pues obviamente como que estaba asqueada y dijo, no, o sea, tu niña está sufriendo, tu niña está en la cárcel por algo que hizo y tú solamente quieres ganar dinero vendiéndome esta historia, así que no la aceptaron y afortunadamente no publicaron nada de esta mujer. Pero cuando empezaron a investigar sobre la infancia de Mary Bell se dieron cuenta de que había sido un completo martirio. Se dice que Betty, la madre, cuando tuvo a Mary en sus brazos por primera vez dijo, llévense a esta cosa de aquí. O sea, ni siquiera a una niña, esta cosa, ¿no? Cuando Mary tenía 1 año, se dice, y esto fue declaración de Betty, dijo que la niña había encontrado un frasco de medicina abierta y en su inocencia se había echado varias pastillas a la boca. Afortunadamente su abuela la encontró y la llevó al hospital rápidamente para que la salvaran. La abuela sospechaba que Betty era quien le había dado las pastillas. Y yo también lo pienso porque es muy difícil que una niña de 1 año encuentre unas pastillas y las abra y se y se las empieza a comer como si nada, ¿no? No tienes la habilidad. Yo la verdad es que estoy casi seguro de que quien se las dio fue Betty, su madre. Uh-huh. Cuando Mary tenía 3 años, estaba muy pequeña, fue regalada con unos amigos de Betty. O sea, Betty fue y le regaló la niña a unos amigos, pero Katie, la hermana de Betty, fue a recuperar a la niña, pues dijo, la niña Mary Bell tiene que estar con su familia y tiene que estar con su madre, ¿no? Pues, ¿por qué tendría que estar con alguien más? Sí. En otra ocasión, cuando Katie, la hermana, visitó a Betty, vio que Mary Bell estaba en el piso comiéndose unos dulces, pero también vio que entre estos dulces estaban unas pastillas que Betty tomaba, y cuando Katie la increpó,
y le preguntó que qué pasaba. Betty solo dijo, ay, seguramente la niña la sacó de mi bolsa. Y es obvio que Betty se quería deshacer de su hija. O sea, es obvio que la quería matar, haciendo parecer que había sido un accidente, ¿no? Katie se preocupó mucho por Mary y le dijo a su esposo que pues, tenían que hacer algo, y el esposo le dijo, bueno, vamos a hacernos cargo de ella. Así que Katie le dijo a Betty que le entregara a la niña y que ella la cuidaría, pero Betty dijo que no, que ella era su hija y ella se iba a hacer cargo. Y aquí es donde encuentra una incongruencia total de que Betty quiere deshacerse de su hija, pero al mismo tiempo no le permite que pueda tener una vida mejor con alguien que la procure y realmente la cuide, ¿no? Como que esto se me hace de una muy mala persona, que si no soy feliz, tú tampoco vas a ser feliz. No tienes la posibilidad de hacer algo más de lo que yo te estoy dando. Después de todo esto, Betty se hartó y dijo que su familia la molestaba, así que cortó comunicación total con ellos. Y esto fue lo más desafortunado para Mary Bell. Ya de adulta, Mary confesó que fue abusada sexualmente por varios hombres que le pagaban a su madre para tener relaciones con ella, y esto quedó impune por toda la vida. O sea, nadie hizo nada con estos crímenes. Incluso se llegó a decir que Betty obligaba a Mary Bell a actos sadomasoquistas, pues obviamente le pagaban para estos actos y obviamente la maltrataba. Entonces aquí nos damos cuenta de que Mary Bell, la verdad es que sí llevó una vida bastante dura, complicada, y esto nos confirma que ella sí estaba en contacto con el sadomasoquismo que su madre practicaba, y esto entonces nos lleva a pensar que seguramente esto también generó un trastorno en la mente de Mary Bell, que al ver estos actos para ellos eran lo normal. Hacer daño y ver el dolor ajeno pues era normal, y por eso seguramente también empezó a hacer este tipo de actos, ¿no? Mary permaneció en prisión por varios años y el único que la visitaba regularmente era su padrastro Billy, pero dejó de hacerlo cuando fue detenido por robo. Betty la visitaba muy esporádicamente, pero solo para recriminarle y decirle que estaba completamente avergonzada de ella por ser una asesina. O sea, a Betty no le bastaba con haberla humillado y haberle hecho todo lo que le hizo en su vida, sino que tenía que ir todavía a la cárcel para seguirla humillando y decirle cosas para que se sintiera mal. Mary sufrió abusos dentro de la misma cárcel, pero nadie hizo nada, y esto se sabe porque cuando fue liberada el 13 de mayo de 1980, cuando tenía 23 años, se juntó con Gita Sereny, quien escribió un libro de su vida llamado The Case of Mary Bell, y aquí describió pues prácticamente lo que vivió en su infancia, en su vida, lo que vivió en la cárcel. Incluso ella dijo que quería prepararse, quería ser una profesionista, pero los de la cárcel le decían que para qué se preparaba, si nunca iba a poder hacer nada, si no le iban a dar trabajo, nadie le iba a querer, la humillaban dentro de la cárcel, los abusos eran pues, muy recurrentes. Incluso ella llegó a convertirse en lesbiana, o al menos eso dijo, para que la dejaran de molestar, aunque a ella no le gustaban las mujeres. Hubo muchas cosas que vivió todavía después de estar pagando una condena por un asesinato. Y en este libro escribió una frase que pues, me parece bastante importante y triste de mencionar, porque dice: si había algo malo en mí cuando yo era una niña, ya no lo hay. Si pudieran verme por dentro, podrían ver que todo lo que estaba roto ya se ha arreglado. Y como lo dije, pues es triste porque pues ella aún después de salir, pues sigue con este estigma, ¿no? De ser una asesina, la etiqueta de ser una asesina. Nadie le daba trabajo, la asediaban, le preguntaban. Incluso ella tuvo que cambiar su nombre, y se sabe que ella sigue con vida. No se sabe dónde vive exactamente, no se sabe su nombre, pero dicen que tiene 65 años y que además después de esto y de estar en prisión jamás volvió a cometer un delito. Y entonces aquí pues lleva a como dije, a lo importante, ¿no? Ver la otra cara de la moneda. La gente solo se enfocó en ver los delitos que realmente cometió Mary Bell, y es un hecho que Mary Bell tenía que pagar por los delitos que cometió, pero también nadie se preguntó, o sea, en el juicio, y los detectives y la gente, nadie se preguntó qué era lo que estaba pasando, porque si ellos hubieran hecho un trabajo de investigación, seguramente la madre hubiera tenido que pagar por varios crímenes que cometió, ¿no? Y esto es
pues vuelvo a lo mismo, es triste porque yo no le quito responsabilidad a Maribel, porque es obvio que Maribel fue la que asesinó a los niños y ella tenía que pagar. Claro. Pero hubo cosas en su vida que detonaron y que la llevaron a pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Por la vida tan difícil que tenía. Aunque también hubo pues avisos aún antes, ¿no? Digamos de estos abusos a los 2 años, por ejemplo, que ahorcó un niño, ¿no? Pero también en algunos artículos se dice que una sobredosis de droga, incluso de un medicamento, puede generar algún trastorno en la mente. Entonces se puede pensar que posiblemente Maribel en alguna ocasión sí tomó bastantes pastillas de las que la mamá le intentaba dar y que algo le generó también un trastorno en la cabeza y que por eso comenzó desde muy pequeña a hacer este tipo de cosas, ¿no? Es que justamente ahí es mi duda, ¿no? ¿Qué tan distinto pudo haber sido? ¿Qué tan distinto podría haber sido si las cosas fueran distintas? ¿A qué me refiero? Si aquí ella tiene un trastorno por a lo mejor los medicamentos que ingirió o por los abusos, por N cantidad de cosas que pudieron haber sido, y ella hubiera cambiado de entorno porque, por ejemplo, a los 3 años su tía quiso... Sí, se la quiso llevar. Se la quiso llevar, la madre es la que no deja, pero ahí mi pregunta es, ¿qué tan distinto pudo haber sido, no? Si tal vez la familia le hubiera puesto la atención, ¿no? En el caso de su tía, ¿no? Porque tal vez su madre desde un principio, desde que la tuvo, pues nunca la quiso, ¿no? Es la realidad. Y más allá de todo eso es, en primero hubieras evitado tal vez los asesinatos, pero tal vez no, o sea, ¿Quién sabe? no lo sé, ¿no? Ahí entra un conflicto en mí porque me pongo a pensar qué tanto influía el trastorno que ella tenía en las decisiones que tomó y qué tan distinto pudo haber sido, pero también estamos hablando de en qué contexto, en qué época, no tan fácil tal vez pudo haber, o cualquier persona tendría el acceso a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de tratamientos o de seguimientos. Sí, no, si hoy en día sigue siendo muy complicado, ¿no? Porque sigue siendo un tabú el tema de la mente, pues en esa época, hace 50 años, yo creo que era prácticamente imposible que alguien se tratara psicológica y psiquiátricamente, Sí, a no ser por algún delito como estos, ¿no? claro. Alguna acción que los llevara a algún hospital psiquiátrico. Digo, como lo dije, ¿no? Si hoy en día sigue siendo un problema social muy fuerte, pues en ese entonces era obvio. Y aparte en la total pobreza en la que vivían, Sí, pues era obvio que necesitaban comer antes de ir incluso a un doctor, ¿no? claro. Aparte de lo que dije hace un rato, ¿no? De que la gente posiblemente decía, pues eso no es mi problema. O sea, esa niña no es mi problema, Sí, claro. que se haga cargo quien tenga que hacerse cargo. Yo la verdad es que no voy a entrometer y no es mi problema. Si hoy en día sigue siendo así, pues en Claro. ese entonces yo creo que también sucedió, ¿no? Qué triste para Maribel, pero también pienso que tal vez pues necesitaba ser así para que algo de este impacto generara un cambio total en su vida, Sí. porque tal vez a lo mejor no hubiera sucedido nada, ¿no? Y aquí voy a tocar otra cosa, ¿no? Yo creo que la gente y todos estigmatizamos y etiquetamos y juzgamos a la gente por algunas acciones, ¿no? O por algún delito. Pero yo lo que quiero decir y lo que les invito es que no juzguemos, ¿no? Que no sabemos qué es lo que realmente vive una persona, qué es lo que realmente sienta, qué es lo que realmente estaba pasando en su vida. Si cometió un delito, que lo pague, lo tiene que pagar, Claro. es un hecho. Es responsable de un delito, lo tiene que pagar. Pero después de eso, tenemos segundas oportunidades. Creo que todos podemos rehacer y cambiar algunas actitudes para llevar una vida, entre comillas, normal, porque la normalidad pues realmente es subjetiva, pero llevar una vida en armonía con la demás sociedad, ¿no? Y eso es lo único que quiero decir, es que no juzguemos sin conocer realmente el contexto de todo lo que rodea a la persona. Y también aquí me lleva a otra cosa, ¿no? Ella
tuvo una segunda oportunidad y por lo que se sabe, la tomó y vivió su vida plena. Hay otros casos en que gente, pues obviamente sale de la cárcel por buenas actitudes, por otras cosas, y vuelven a cometer crímenes, ¿no? Claro. Ella simplemente cambió su vida, se reformó, pagó su delito y después pudo hacer su vida normal, pero hay gente que no lo cambia, ¿no? Sí. Y es ahí donde volvemos a lo mismo de otras ocasiones, de si un asesino nace o se hace, ¿no? Yo no puedo decir que así sea, pero yo creo que el asesino nace, pero hay un detonante, hay algo que sucede en su vida para empezar a cometer estos crímenes, pero aún así realmente no hay una certeza de saber si realmente un asesino nace o se hace conforme va pasando su vida, ¿no? Sí, y aquí es como ella dice, ¿no? En el libro que algo sanó, digamos, dentro de ella, y es como dices, ¿no? A lo mejor no todas las personas Son capaces, son ¿no? capaces, o como bien en algún momento me dijeron, ¿no? No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, Sí, ¿no? sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que todas esas personas muy difícilmente, porque yo creo que una vida dentro de una cárcel debe ser muy duro y muy difícil sobrevivirlo. Y aparte de eso, con todo lo que ves adentro, con todo lo que hay dentro, todo el contexto que hay dentro de una prisión, de una cárcel, el salir y decir, ok, es una segunda oportunidad y voy por la buena, ¿no? Cuando has vivido a lo mejor tantas cosas y lo fácil sería tal vez tomar el camino de que ya conoces, ¿no? El Sí, camino claro. de la mala, ¿no? Sí, incluso no un asesino, ¿no? Alguien que roba, Sí, claro. sale y vuelve a robar, ¿no? O sea, Es difícil, como dices, que alguien tome la oportunidad, pero también cuando se toma dices, bueno, o sea, si realmente lo estás haciendo como en el caso de ella, como dices, no es como justificar y decir, ay, No. no, Ella es pobrecita de responsable, ella, ¿eh? no, como dices, y hizo una serie de cosas que estuvieron muy mal, entre ellas asesinar a personas, y tenía que pagarlo, Claro. ¿no? Y eso es súper claro. Pero también, como dices, el hecho de si ya lo pagó y si estás tomando esta segunda oportunidad de una buena manera, creo que es justo el decir, ok, pues está bien, ¿no? Pero como dices, tampoco es justificar ni decir pobrecito de nadie, no. Es, si es culpable de algo, que se pague. Que pague. Punto. Que pague conforme a las leyes Claro. de donde viva y donde esté, ¿no? Pero pues yo lo que dije nada más es no juzguemos completamente, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que la gente dice, por lo que medio escuchamos por ahí y lo que podemos leer. Pero pues por ejemplo en este caso, ¿no? Si alguien se hubiera puesto a ver qué sucedía en la vida de Mary Bell, tal vez la madre también hubiera pagado por sus delitos, ¿no? Por el abuso De que hecho. cometían contra su hija, ¿no? Por los intentos de homicidio hacia su hija, porque la intentó matar. Entonces, qué triste, ¿no? Pero hay muchas situaciones y muchos casos así a lo largo de la vida y de las épocas y de todo el mundo. Hay historias parecidas, ¿no? Yo no puedo entender, o sea, lo que una niña de 11 años debió sentir al entrar a una cárcel para adultos, ¿no? Aunque eran puras mujeres, pero entrar a una cárcel para adultos y vivir como un adulto a los 11 años, híjole, debe de ser bien complicado. Sí. Un impacto muy fuerte, ¿no? Un trauma para pues, realmente toda tu vida. No sé si fue lo mejor, pero también entiendo que no podía estar con niños pequeños porque les podía hacer algo, ¿no? Claro. También, digo, había evidencia de que podía suceder. También entiendo esa parte. Y como es un caso anormal, digamos, o sea, no es tan común, pues no hay como un proceso, un procedimiento a seguir cuando un niño comete asesinatos, ¿no? Aunque también se sabe y a lo largo de la historia, y aquí hemos contado algunas historias como el Petiso Orejudo, como lo comenté al principio, y como la historia de las dos niñas creepypastas que iban a ir con Slenderman y se juntaron dos niñas para acuchillar a otra niña. Sí. No la mataron, pero la dejaron muy mal herida y
sabemos entonces que sí hay niños, ¿no? Que pueden cometer estos actos, pero entonces nada más hay que ser como, aunque es complicado porque identificar a lo mejor estos focos rojos debe ser bien difícil, porque yo Sí. entiendo, por ejemplo, con ella sí había algunos foquitos, pero eran aislados, y aparte de que eran aislados no eran con la misma persona, o sea, lo veía primero un maestro, luego lo veía otra maestra, y luego lo veía a lo mejor el papá de Norma, y luego lo veía otra persona. Entonces, no era como que a lo mejor ellos se juntaran a platicar y dijeran, ¿sabes qué? Vi a Mary Bell que estaba ahorcando, y supieran, ya van 4 personas que platican lo mismo. Sí. Es complicado darte cuenta de esos focos, ¿no? Sobre todo también con el hecho de algo que mencionabas, es súper inteligente, era súper Era inteligente. muy inteligente la Entonces, niña. sabiendo eso también, difícilmente lo iba a hacer la misma acción con la misma persona Sí, en claro. diferentes ocasiones, sabiendo que podía alertar. Incluso ¿no? yo creo que lo hacía parecer como si fuera un juego, Claro. realmente, ¿no? Y es por eso que a lo mejor los adultos pensaban, se le salió de la mano, estaban jugando y de repente se salió de control y ya, ¿no? Entonces, nada más es eso, como tratar de, pues no tratar, simplemente, a lo mejor si ves algo extraño, pues a lo mejor decir, ok, aquí hay algo que a lo mejor no es normal, Y es que y buscar como una alternativa, ¿no? Para ayudar a lo mejor a esa persona, ¿no? también aquí hay algo que es muy importante en este caso de trastornos y de cosas mentales, psicológicas y psiquiátricas. Tenemos mucha desinformación, no sabemos cómo actuar y es complicado. Yo creo que incluso si se diera entre conocidos, entre familiares de ustedes incógnitos, no sabríamos cómo reaccionar o cómo detectar esos focos rojos, ¿no? Sí. Y también en el hecho de pensar que estos trastornos hacen que tal vez la persona ni siquiera se dé cuenta que está pensando de una manera errónea, ¿no? Para esa persona tal vez es un pensamiento normal, Sí. pero también toda esta desinformación y también el aprovechamiento de tal vez todas estas personas que también en el caso, por ejemplo, de esta niña, era súper inteligente, seguramente era manipuladora, porque eso es digo, casi un hecho. si a Norma la convencía, aún a pesar Sí. de ser mayor que ella, Sí. la convencía y la tenía súper sometida para hacer lo que ella dijera, entonces es porque ella tenía un poder de convencimiento bien cabrón. Sí, y entonces aquí también es como dices, ¿no? A lo mejor verlo también en el caso, lo que mencionaba, ¿no? Si ven en algún caso cercano, pues a lo mejor nada más mencionarlo, ¿no? A algún familiar o si tú ves ya varias, como dijimos, no Recurrentes. puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, pero también no puedes hacer todo el tiempo ojos ciegos, ¿no? A lo mejor sí lo que te corresponde, pero como dices y como en algún momento hemos dicho, no eres responsable de nadie más, pero a lo mejor sí lo que queda en tus manos hacerlo, y ya dependerá de lo demás, ¿no? Pero Ujú. y volviendo al caso, en el caso de esta niña, porque pues todavía era una niña cuando hizo estos asesinatos, el hecho de como dices, ¿no? ¿Qué debe estar pasando por su cabeza para haber tomado estas decisiones y creer que era lo correcto, Sí, tal vez? O Pues ella yo estoy seguro de que creía que era lo correcto, porque en la declaración que da en el juicio de que no es tan malo morir, pues al final todos nos vamos a morir, o sea, no es tan malo la muerte, pues al final vamos a llegar ahí. Para ella era como, pues a lo mejor estoy ayudando a que antes llegue, ¿no? A que antes Entre más rápido, vaya a mejor, ese ¿no? lugar, ¿no? Quién sabe, la verdad es que es súper complicado como saber qué es lo que realmente pasa. Solo ella sabe, e incluso a lo mejor ni ella lo entendía en ese momento, ¿no? Porque tal vez pues su realidad era esa y estaba completamente alterada, y para ella estaba bien por a lo mejor todo lo que vivió de niña y todo lo que vio en su momento. Considerando también que desde los 2 años ya tuvo ahí un arranque de ahorcar a otro, Sí, pero otro también niño. dije que al primer año fue cuando se tomó las primeras pastillas. Sí, Entonces, o sea, lo que comenté del artículo, que decía que posiblemente este tipo de intoxicaciones y de sobredosis pueden generar algún trastorno mental. Entonces puedo llegar a pensar que tal vez desde esa pequeña y temprana edad de 1 año algo se cambió en su cabeza, y por eso es que empezó a actuar de esa manera, ¿no? sí. Yo
para despedirme, simplemente voy a repetir que no juzguemos completamente, hay que ver las dos caras de la moneda. Los delitos se tienen que pagar, es un Claro. hecho, pero hay que ser más empáticos con la gente y pues entender ciertas situaciones, ¿no? Esta pues fue la historia de Mary Bell, una niña que asesinó a 2 niños a la edad de 11 años. Extraño, diferente, atípica la historia, pero bastante interesante. Yo les agradezco que hayan llegado hasta este punto y pues vamos a hacer un cierre y una despedida ya nada más con los queridos incógnitos, Skull. Igual, ¿no? Como dices, yo creo que aquí es súper importante el hecho de ser más empáticos, ¿no? Porque a lo mejor si esto lo tomamos como base y vemos algo que podamos evitar nosotros, creo que sería lo importante, ¿no? A lo mejor no fijarnos tanto en los hechos malos, sino tal vez conocer este tipo de cosas para tal vez hacer algo bueno, ¿no? Y yo con eso me quedo, muy feliz de regresar a grabar contigo, Ava, y con los incógnitos nos estamos viendo en la próxima. Perfecto. Y bueno, pues yo soy Ava. Me despido por esta ocasión. No sin antes agradecerles a todos los que se suscriben a nuestros canales, a todos los que nos mandan un mensajito ahí en iVoox, en YouTube. La verdad es que nos encanta que nos escriban, que nos den palabras, que nos alientan y nos motivan pues a seguir generando contenido, ¿no? Que a lo mejor sabemos que no es el mejor, pero lo hacemos con todo el corazón y tratando de que les guste para tener un rato de entretenimiento. Así que nos vemos la próxima, pero no sin antes recordarles a todos que por favor abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.